amigos, hoy es uno de esos días que el Instituto se va a dedicar a una de mis grandes aficiones, que es la publicación de libros. En este caso tenemos el placer de recibir a Francisco Moscoso García, que nos presenta este libro en el cual ha intervenido el Instituto de Estudios Ceutíes como partener en la edición. El profesor Moscoso es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, miembro correspondiente desde hace poco tiempo, y nosotros siempre pensamos que era importante incorporarlo al instituto dado las características de su investigación. Él no es ceutí, pero sí su trabajo se desarrolla sobre todo sobre el árabe dialectal marroquí, que es tan importante para nuestra población, saliendo de esa dinámica de si es darilla o árabe dialectal marroquí, de ese tipo de cosas. Lo importante es conocer el habla, qué es lo que se habla, cómo se habla, y él es un experto en ese tema. Lo conocíamos anteriormente también por otros trabajos suyos, como el diccionario de árabe marroquí o los cuentos de Yebala, en el que también, a través de la editorial Bellaterra, tuvimos la posibilidad de intervenir y de distribuir en esta ciudad. Por eso creo que casi todos lo conoceréis. También estuvo aquí dando una conferencia hace unos 3 o 4 años sobre este tema del árabe y su repercusión en la ciudad, del árabe, del darilla o no darilla, y ese tipo de temas que tan polémicos han sido. El libro que nos presenta hoy es un libro de fondo, un libro de esos que para los archiveros y los bibliotecarios nos preguntamos por qué no se había publicado antes, sobre todo en un país como este, que a principios del siglo XX estaba tan interesado en el tema del árabe. Conocemos la obra de Lerchundi, pero no conocíamos este vocabulario. El título del libro yo lo voy a leer porque es un poquito complicado. Se llama Vocabulista castellano arábigo compuesto y declarado en letra y lengua castellana por el reverendo padre Pedro de Alcalá del Orden de San Jerónimo. Corregido, aumentado y puesto en caracteres arábicos por el padre Patricio de la Torre, de la misma orden, bibliotecario y catedrático de la lengua arábigo erudita del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y profesor en él. Año de 1805. Simplemente leyendo el título os dais cuenta de que es una edición en donde se ha primado sobre todo el texto original. Yo creo que es uno de los grandes valores de este libro. Pero no solamente el texto original, sino que también hay una serie de aparato crítico que ha preparado el profesor, tanto de la biografía del autor como de otros aspectos que él nos va a explicar ahora esta tarde. Nada más, yo creo que será uno de esos libros que tendrá un recorrido muy largo a través de los estudios de árabe en la ciudad. Yo desde aquí creo que esta vez el Instituto de Estudios Ceutíes hará una donación a todas las bibliotecas locales para que lo tengan en sus estantes, porque creo que va a ser un libro importante para el estudio. Sobre todo agradecerte que hayas venido. Sé que estos principios de curso son muy complicados y, de hecho, disculpar a algunos de los miembros del instituto dedicados al tema del árabe que no han podido venir porque realmente están hoy preparando clases, preorganizando cursos y ese tipo de actividades propias de la docencia. Sin más, os paso con el profesor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Lo primero, mi agradecimiento al Instituto de Estudios Ceutíes y especialmente a Rocío, porque desde un primer momento la verdad que ella confió en la propuesta que yo le hacía para la publicación de la obra de Patricio de la Torre. Muchas gracias también a vosotros por estar aquí y por venir a este acto. أنا بغيت نشكركم على الحضور ديالكم هذا المساء. مساء الخير والسلام عليكم. ونشكر الجمهور اللي كاين معنا اليوم، ونشكر العرض ديال معهد الدراسات السبتوية لهذا العرض الجميل والجميل الكريم، واليوم نهار كبير. شكرا بزاف. وبعد bueno, voy a seguir dando mi conferencia en español. Una pequeña introducción también, la segunda lengua de la ciudad de Ceuta, ¿no? Que es el árabe ceutí. ¿Perdón? No me... Ah, bueno.
Bueno, pues nada, pues vamos a presentar la obra. El título de la obra ya lo ha leído Rocío, no hace falta leerlo, es un título muy típico del siglo XVIII, ponía unos títulos así muy rimbombantes. Esta obra tiene dos aspectos, una doble importancia. En primer lugar, es una obra que ofrece una cantidad de material dialectológico sobre el árabe del norte de Marruecos y especialmente Tánger. Digamos que es la obra que da un mayor número de datos sobre el árabe que se hablaba en Tánger a finales del siglo XVIII. Solamente después, en 1800, hubo una gramática que se publica en Europa de un cónsul austríaco que pasó un tiempo en Tánger, que ofrece, digamos, también datos sobre el árabe de Tánger. Pero esta es la que ofrece mucho más datos y además se empieza a trabajar con anterioridad. El segundo dato, digamos, por el que es importante esta obra es porque ofrece una cantidad de datos etnográficos sobre el Tánger de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX a todos los niveles. Es decir, vamos a encontrar dentro pues un montón de datos sobre el Islam, sobre cómo vivía la gente en Tánger a finales del XVIII, refranes, bueno, un montón de cosas que os pueden tener, juegos para niños, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que nos acercan al Tánger de finales del siglo XVIII. A ver, es ahora. Bien, la obra lexicográfica del padre Alcalá y el padre Patricio de la Torre, luego veremos, bueno, se me ha olvidado explicaros, os voy a explicar antes para poner un antecedente. Lo que pretende el padre Patricio de la Torre, que es un jerónimo del monasterio de Escorial, es reeditar el diccionario del padre Alcalá. Es un diccionario que se escribe en 1504 después de la conquista de Granada. Es un diccionario español árabe que se hace pues para la conversión de los musulmanes al cristianismo, así de claro. Este señor, ¿por qué va a Marruecos? Este señor va a Marruecos porque pretende formarse como intérprete para el gobierno español. En aquella época los que hacían la interpretación entre el gobierno español y el marroquí eran los judíos del norte de Marruecos que hablaban español. Como sabéis, el español se mantuvo, el castellano antiguo se mantuvo en el norte de Marruecos hasta la independencia en 1956 y un poco más adelante, ¿no? Pero prácticamente en el 56 había desaparecido. Se valía de los judíos de Tánger, de Tetuán, pero el gobierno español no se fiaba de los judíos. ¿Por qué? Porque eran marroquíes. Y entonces este señor pues tiene la idea de ir a Marruecos para formarse como intérprete. Su idea es, cojo el diccionario del padre Alcalá, que es árabe hablado, pero claro, es árabe andalusí de principios del siglo XVI, me voy a Marruecos con él, primero me lo estudio, me voy a Marruecos, la gente me va a entender y lo voy a reeditar. Claro, cuando llega a Marruecos, pues lógicamente el árabe que él escucha en la calle no es el árabe andalusí del siglo XVI, aunque algunas cosas sí eran parecidas porque el árabe andalusí y el árabe de Tánger pertenecen a la misma familia norteafricana, son dialectos de tipo occidental. Entonces, ¿qué ocurre? Pues dice, pues esto hay que cambiarlo, y ahora os explicaré, hay que cambiarlo, es decir, que no vale únicamente una reedición de la obra del padre Alcalá, sino que esto hay que meter mucho más vocabulario y mucha más información para que nos sirva para la formación, para nuestra formación como intérpretes del gobierno español, ¿vale? Entonces, la obra lexicográfica del padre Patricio de la Torre hay que enmarcarla también dentro de todo un trabajo lexicográfico que se hace en España desde el siglo XVI, empezando por la obra de Pedro Alcalá, que es la que lo va a utilizar como base para la reedición, para la elaboración de su diccionario. Luego tenemos, por ejemplo, en el siglo XVII, la obra de Diego de Guadix, que aunque no es un diccionario tal cual, pero sí es un diccionario etimológico, ¿vale? A principios del siglo XVIII tenemos también la obra de un franciscano que se llama Bernardino González, cuya obra fue reeditada por el padre Lourido, que muchos de vosotros conoceréis. La reeditó como facsímil. Este señor es un franciscano que pasa mucho tiempo también en las misiones franciscanas en Oriente, Jerusalén y Damasco, donde estaban las misiones franciscanas, y hace este diccionario. Estos diccionarios tenían una base, digamos, pues para conocer lógicamente la lengua hablada, pero también tenía una finalidad misionera en aquella época. Es decir, en árabe vosotros lo entenderéis muy bien si yo digo la palabra dawa.
¿eh? Se hacía para hacer da'wa, es decir, para la conversión, digamos, de los musulmanes al cristianismo. A mediados del siglo XVIII tenemos la obra del Francisco Cañes, que es otro franciscano, que hace un diccionario, pero también hace una gramática. Este señor pasará 16 años en Damasco y en Jerusalén, principalmente en Damasco, y a la vuelta pues va a publicar ese diccionario. Y el siguiente, pues tenemos el vocabulista, que es la reedición que hace Patricio de la Torre, de la obra del padre Alcalá. Patricio de la Torre hace la reedición de este diccionario siguiendo los consejos del padre Cañes también. Es decir, bueno, el primer objetivo era formarse como intérprete, pero también el padre Cañes ya en su introducción a su gramática, que no tenemos reseñada aquí, ya recomienda la reedición del vocabulista del padre Alcalá para la formación de los futuros intérpretes. Entonces, bueno, el padre Patricio de la Torre lo que hace es seguir un poco los consejos que le dicta el padre Cañes en la introducción de su obra. Bueno, luego, después del padre Patricio de la Torre, van a venir otros diccionarios, el del padre Lerchundi, que ya conocéis. A finales del 19 también, un profesor de Granada que se llama Almagro Cárdenas, se llamaba, también hizo un diccionario después de un viaje que en Marruecos, en el norte de Marruecos, vino en 1881, creo que fue. Lo que pasa es que tampoco se publicó. El manuscrito se conserva en la Cuesta del Chapí de Granada. Y luego, bueno, pues hay toda una serie de diccionarios que se hacen durante el protectorado español que también son interesantes. Pero bueno, a ver, ¿quién era el padre Patricio de la Torre? Patricio de la Torre nació en Orgaz y lo situamos, su nacimiento en la época de Carlos III. Carlos III es importante en España porque es uno de los promotores, no digo él, sino, digamos, los intelectuales de su época, ¿no? No creo yo que Carlos III tuviera tanta capacidad, pero los intelectuales, digamos, de su época, digamos que empapados de la Ilustración y todo este movimiento que recorría Europa, pues es, digamos, la época en la que es como el promotor de los estudios árabes en España otra vez. Es como el resurgir de los estudios árabes en España a nivel, bueno, de investigador, todavía no universitario, pero sí desde un punto de vista de investigador. El padre Patricio de la Torre, el viaje a Marruecos lo hace en el reinado de Carlos IV, va a salir de 1789, sale de España. Entonces gobierna en Marruecos el sultán Mohammed Ben Abdallah y, gobierna en Marruecos Mohammed Ben Abdallah en la época de Carlos III. Cuando Patricio de la Torre llega a Marruecos en la época de Carlos IV, quien gobierna era Muley Suleimán, que se mantiene hasta 1822. Hay que tener en cuenta también una cosa importante, que es que Tánger en 1799 es declarada por el sultán marroquí como la capital diplomática de Marruecos. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que la mayoría de delegaciones, de consulados, embajadas extranjeras se van a instalar en Tánger. Y eso significa que va a haber un movimiento, digamos, de extranjeros y de gente del mundo de la diplomacia bastante importante ya en esta época. Patricio de Torre era un jerónimo del monasterio del Escorial. Los jerónimos eran los que mantenían, digamos, el monasterio de Escorial y los que cuidaban, digamos, de los manuscritos. Todos conocéis que el monasterio de Escorial tiene una de las colecciones de manuscritos más importantes de todo el mundo, que fue robada a Marruecos. Eso todo también hay que decirlo, pero bueno, eso es otra historia, pero ahí está, ¿no? Entonces siempre habían monjes que estudiaban árabe para la conservación de esos manuscritos y él era uno de ellos. Él estudia en San Lorenzo del Escorial y también en los Reales Estudios de San Isidro en Madrid, que es donde se estudiaba entonces el árabe. Fue compañero de estudio de Miguel García Asensio, que es un arabista también del siglo XVIII, con el que escribió también una gramática de árabe clásico. También fue profesor de ambos Mariano Pezzi, que es también otra revista de esa época. Conoció también porque también él hizo una especie de catalogación también de manuscritos del Escorial. Y Patricio de la Torre, después de sus estudios, fue nombrado catedrático de árabe en el Escorial en 1787. Esto significa que en el Escorial había una escuela de estudios árabes.
y de hecho él cuando va a Marruecos a formarse como intérprete va con 2 discípulos suyos, que no son monjes, sino que son, digamos, laicos, que estudian en el Escorial. En 1798 ya sale la Real Orden de Carlos III para viajar a Marruecos y se va con 2 discípulos suyos que son Manuel Vacas Merino y Juan de Arce y Morís, ¿vale? De estos 2 discípulos es interesante destacar la labor de Manuel de Vacas Merino, porque este señor a la vuelta a España en 1807 publica una gramática comparativa de árabe clásico y árabe marroquí, que bajo mi punto de vista es la primera gramática comparativa que en Europa aparece, digamos, comparando el árabe marroquí con el árabe clásico. Eso en aquella época tenía un bastante valor y sigue teniendo bastante valor. En 1799 llegan a Tánger y sabemos, por ejemplo, allí había un cónsul español importante, González Salmón, que aparece referenciado en bastantes noticias sobre la labor de España en Marruecos, y va a acompañarlo a Meknès para firmar un tratado. Su entrada en Tánger, digamos, ya para asentarse fue el 22 de septiembre de 1799, ¿vale? De su estancia en Tánger es interesante destacar la presencia en 1800 de 2 franciscanos que llegan de la península ibérica para formarse como intérpretes también. Y esto es importante destacarlo porque se va a crear una especie de escuela de estudios árabes en el Consulado de España. El Consulado de España se encontraba en Tánger, en lo que es el Zoco Chico, en una callecita que va hacia abajo, que se llamaba antiguamente la calle del Correo Español, donde estaba el edificio del Correo Español. Eso era el antiguo consulado, y allí es donde se alojan este fraile Patricio de la Torre con sus 2 discípulos, y donde se alojan estos 2 franciscanos que llegan en 1800 también para formarse como intérpretes. Es importante porque ahí se crea una escuela de estudios árabes en la que Patricio de la Torre va a ser profesor. Y es una escuela con una especie de programa de estudio en el que se estudiaba el árabe clásico y se estudiaba el árabe marroquí. Digo que es interesante porque, bueno, aquí nos podríamos poner a hablar ya de esto largo y tendido. Aquí hay un personaje que es Martín del Rosario, un franciscano, que este se va a quedar en Tánger hasta 1822, creo que es, o 21 exactamente, o sea, bastante tiempo, y va a trabajar como intérprete para el gobierno español. Y bueno, yo próximamente publicaré un artículo en el que mantengo una hipótesis. La hipótesis es que Lerchundi, su gramática y su diccionario fue, si no una copia, tomó como base una gramática y un diccionario que escribió Pedro Martín del Rosario, ¿vale? Eso de copiarse los frailes unos a otros era una cosa que parece que existía. Por ejemplo, el diccionario de Ibáñez, que conocéis, de Rifeño, que reeditó Lourido, pues le puso el nombre en la reedición de Sarrionandia Ibáñez. ¿Por qué? Porque se sabe que Ibáñez quemó las fichas del diccionario de Sarrionandia. Sarrionandia murió en un accidente de tráfico y dejó su trabajo inconcluso, y el otro pues lo cogió y lo publicó con su nombre, ¿no? Bueno, hay unas sospechas que en el artículo ese pues lo expongo, ¿no? Bueno, lo interesante de todo esto es la Escuela de Estudios Árabes que se crea ahí para formar a intérprete, donde está Patricio de la Torre trabajando su reedición de los vocabulistas, pero también enseñando a futuros intérpretes que iban a trabajar para el gobierno español en Tánger. Este José Cordero, el pobre, en 1804-1805 murió, o sea que no tiene mucha vigencia, digamos, en Tánger. Bueno, de esta época también destacar la presencia de un médico español, Antonio Coll, que va a la corte del sultán a tratar unas enfermedades de la familia del sultán, y también pues Patricio de la Torre lo va a acompañar. En 1802 Patricio de la Torre lo vamos a ver de vuelta en España, y sus discípulos lo van a hacer un poco más tarde, en 1803, porque sus discípulos continúan, digamos, formándose también como intérpretes antes de que se quedan con posterioridad a la vuelta de Patricio de la Torre. Bien, en 1803 lo nombran académico de la Real de la Historia. En 1808 se produce la invasión francesa de la península ibérica. Ocuparon también el monasterio del Escorial, hubo una persecución también a la iglesia.
Patricio de la Torre se tiene que refugiar en su pueblo, matan al padre, en fin, toda una película o una novela, y se tiene que refugiar finalmente en Cádiz, que era el único territorio que no estaba ocupado por los franceses. Él estaba preparando la publicación de esta reedición del Vocabulista, y de hecho ahí pone como fecha 1805. Estaba preparando, digo, porque ahora vamos a ver que hay una parte que llegó a imprimirse hasta la voz ofrecimiento. Se conserva esta parte en el monasterio de Escorial, un manuscrito, 2, y 1 se conserva en la Biblioteca Nacional. Después de un estudio que yo he hecho, dialectológico, y un estudio sobre el manuscrito, pues he llegado a la conclusión de que eran pruebas de imprenta, y luego veremos por qué eran pruebas de imprenta. Entonces, en 1805 pretendía publicarlo, pero en 1808 la invasión francesa. Yo creo que ahí habría, entre 1805 y 1808, también habría otra serie de problemas que impidieron la progresión, digamos, de la impresión del Vocabulista. Y lo cierto y verdad que después de la invasión francesa en 1814, a él le encomiendan recuperar todas las cosas que se habían llevado los franceses del monasterio de Escorial, que se le habían llevado a Madrid, y en 1819 Patricio de la Torre muere. Yo creo que, bueno, pues él murió sin ver. Probablemente los franceses quemarían las pruebas de imprenta, quemarían la imprenta y lo quemarían todo, ¿no? Y empezar de nuevo en 1814. Si hay noticias de que Patricio de la Torre estaba enfermo, y bastante enfermo, en 1817 estaba el hombre medio convaleciente, o sea que yo no creo que tuvieran fuerzas como para retomar, digamos, el proyecto. Algún dato más, pues fue nombrado vicecónsul en Tánger, pero nunca ocupó el puesto de vicecónsul. Lo nombraron estando en Cádiz, pero bueno, por las circunstancias políticas del momento no pudo acceder a ocupar el puesto. 1814 que vuelve, y muerte en 1819. Bien. ¿Cómo era el Tánger que conoció Patricio de la Torre? Pues podemos acercarnos al Tánger de Patricio de la Torre a través, por ejemplo, de la obra de Ali Bey, que llega a Tánger en 1803. Todos conocéis los viajes de Ali Bey, ¿no? Y bueno, pues ahí entresaca un texto de su libro. La ciudad de Tánger, por la parte del mar, presenta un aspecto bastante regular. Su situación en anfiteatro, las casas blanqueadas, la de los cónsules de arquitectura regular, las murallas que rodean la ciudad, la alcazaba o castillo edificado sobre una eminencia, y la bahía, bastante capaz y rodeada de colinas, forma un conjunto bastante bello, pero cesa el encantamiento al poner el pie en la ciudad y verse uno rodeado de todo lo que caracteriza la más repugnante miseria. Según Ceballos, en su historia sobre Tánger, pues él habla de 6.000 habitantes. Ali Bey hablaba de 10.000 habitantes, ¿no? Y sigue diciendo Ali Bey: los más son soldados, comerciantes a la menuda, artesanos muy groseros, pocas personas acomodadas y judíos, ¿no? En cuanto a su concepción de la gente, deja ver también su visión orientalista cuando afirma que es ociosa, habla mucho y se dedican a visitarse unos a otros, ¿no? Bueno, estos son detalles. López García también reproduce un texto de Serrat, también hablando sobre el Tánger, en el que hace mención de uno de esos viajeros que llega a Marruecos, Edmundo de Amisis, también describiendo un poco la ciudad. Voy a ir un poco rápido para que, por si luego tenéis algunas preguntas, bueno, tampoco habla un poco sobre cómo era la ciudad y poco más, ¿no? Capital diplomática en 1799, eso ya lo he comentado. Una figura importante, Juan Salmón, que fue cónsul y que aparece en muchos datos sobre la historia y relaciones de España y Marruecos en esta época. La construcción del consulado en la calle Mokhtar al-Ahardán, que es el nombre actual de la calle, que era la antigua calle del Correo Español, en donde se aloja Patricio de la Torre. Se aloja en una zona dentro del consulado que lo llamaban el Hospicio de la Misión, ¿vale? Bien, el proyecto de reedición del Vocabulista. Vamos a retomar un poco algo de lo que yo he dicho antes. El documento fue, el manuscrito solamente fue impreso hasta la voz ofrecimiento. De esto da cuenta Dozy. Dozy es un arabista holandés que tiene un libro, dos tomos importantes para los arabistas, que se llama Suplemento a los diccionarios árabes en francés. Y entonces él en la introducción da cuenta
Y dice él que la obra de Patricio de la Torre se publicó, pero que los franceses la quemaron toda. A mí es que eso me pareció muy extraño, ¿no? Si que hubieran quemado todas las obras, alguna quedaría en alguna biblioteca, ¿no? Digo yo, no sé. Y lo único que se conserva es una copia, 3 copias impresas, hasta la voz ofrecimiento, que se corta además en la página, ¿no? O sea que es una cosa curiosa. Bien, esto ya lo he comentado antes. Su intención era formarse como intérprete. Decía, bueno, pues el vocabulista está escrito en árabe andalusí, lengua hablada, pues ya está, pues yo me voy con esto, lo reedito en Marruecos, me lo aprendo y así puedo hablar con la gente, ¿no? Y vio que, cuando llegó allí, pues vio que la reedición no era únicamente reeditarlo, sino que había que meter más cosas. El proyecto Patricio de la Torre, pues podemos decir que le ocupó desde 1798 hasta 1808, cuando se produce la ocupación francesa. Tomó como base para la elaboración de la reedición el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, al contrario que el Padre Alcalá, que utilizó el vocabulario español de latino de Nebrija, es decir, las entradas, ¿no? Lo que son las entradas eran como la guía para la edición del diccionario, ¿no? El primer borrador completo que se conserva, y se conserva en el monasterio de Escorial, es de 1801, ¿vale? Los cambios con respecto a la obra de Alcalá, pues las entradas las pone en grafía árabe, hay 3.000 nuevas entradas en árabe marroquí, un montón de giros y expresiones del árabe marroquí, eliminación también de muchas entradas del Padre Alcalá, pues dice, bueno, pues si esto la gente no lo conoce, lo quitamos, ¿no? También quita topónimos, gentilicios, etcétera, y 183 refranes, además de toda la información etnográfica que tiene el manuscrito. ¿Qué manuscrito se conserva? Bueno, el manuscrito íntegro, que se acaba en 1801, y sobre ese manuscrito íntegro ellos fueron elaborando otros manuscritos que eran los que enviaban a la imprenta, ¿vale? Entonces tenemos los 2 ejemplares impresos del Escorial, que no tienen introducción, que eso es otro detalle, porque tú, ¿cómo vas a publicar un libro sin introducción? Y empieza directamente de la primera palabra, y que llega hasta la voz ofrecimiento. Luego se conservan creo que son 10 páginas más o menos, ahora os voy a enseñar ejemplos, en la Biblioteca Nacional de España, la continuación no de ofrecimiento, sino a partir de, perdón, sí, el 1498-18 se conserva desde la voz ofrenda hasta pasmo, también impreso, pero aquí se da uno ya perfectamente cuenta también que eran pruebas de imprenta, y os voy a enseñar luego una foto. Se conserva también en la Biblioteca Nacional un ejemplar de los impresos estos del Escorial, y se conserva un manuscrito final que va desde la voz pasmo, es que no se ve aquí en el texto que os he puesto, ¿no? Pero está ahí abajo. Desde la voz pasmo hasta el final se conserva un manuscrito a mano que está trabajado sobre el manuscrito inicial en 1801, y se ve perfectamente que ese era el que iban a enviar a la imprenta, ¿vale? Que será la continuación, es decir, iban enviando a la imprenta por trozos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el manuscrito, este es el manuscrito, el 223, este es el que contiene, el que hicieron entero en 1801, sobre el que trabajaron luego más adelante enviando copias a la imprenta. Esta es la copia impresa que va hasta la voz ofrecimiento. Esta es la parte que se conserva de 10 páginas impresa en la Real Academia de la Historia, que como veis se ve perfectamente que son pruebas de imprenta, porque está al revés. O sea, hay partes que está al revés, aquí no se ve muy bien, pero el texto está en español, luego la grafía era al revés, o sea que estaban trabajando en ello. Esta es la última parte. Curiosamente, la última parte, que es la que envían a imprenta, la que se supone que estaba ya trabajada para enviar a imprenta, ponen la introducción, no aparece la parte impresa, y luego, haciendo un estudio sobre el texto impreso, también hemos visto que habían voces que se repetían, habían erratas, quiere decir que estaban trabajando me imagino que la imprenta les pasaba una primera impresión y ellos revisaban esa impresión, y yo creo que estaban en el proceso de revisión de ese proceso de revisión de las pruebas de imprenta de esa parte.
Bien, por tanto, mi conclusión es que el manuscrito no llegó nunca a publicarse, como decía Dozy en su suplemento de los diccionarios árabes. Bueno, todo esto lo he comentado ya. ¿Por qué no llegó a publicarse? Pues solo hay 3 ejemplares impresos. Los ejemplares impresos además no tienen introducción y luego acaban en la voz ofrecimiento. Tienen entradas que están duplicadas, tienen erratas, etcétera, etcétera. Es decir, estaban trabajando, digamos, en eso. No tiene la introducción encontramos en una parte, va hasta la voz ofrecimiento. Dozy decía que los ejemplares fueron quemados por los franceses. A mí me cuesta mucho trabajo creer que el libro se ha publicado y los franceses cogen, que se publicarían entonces, a lo mejor harían 200, 300 ejemplares, lo queman y se quedan únicamente las pruebas de imprenta y no hay noticias sobre la publicación de ese libro por ningún lado. Es una cosa bastante extraña. La introducción está en la última parte, los errores. Bueno. La invasión francesa abortó el proceso de edición. 1814, los franceses debieron destruir la imprenta, probablemente, etcétera. Bueno, luego, ¿cuáles son las fuentes que va a utilizar el padre Patricio de la Torre para la elaboración de su manuscrito? Las fuentes él mismo hace referencia a ellas en diferentes entradas a lo largo del diccionario. Es decir, él al principio no dice yo he cogido todas estas fuentes, no, sino que en la entrada X o la entrada ofrecimiento, pues dice, para decir esto me he basado en esta fuente, ¿no? Yo he entresacado 24 fuentes. Una fuente muy importante es un diccionario de un holandés, Jacob Goliu, que se publicó en el siglo XVII y que sirvió de base a la elaboración de muchos diccionarios, de la mayoría de los diccionarios de árabe que se hacían en Europa en aquella época. En esta época, además, en 1622, un poco antes, en Roma se crea la sección esta del Vaticano de la propaganda fide, que es una especie de oficina, digamos, del Vaticano para los asuntos de misiones, ¿no? Entonces, después de la creación de esta oficina del Vaticano, pues desde allí pues se van a empezar a hacer diccionarios y gramáticas de aquellos territorios donde iban los misioneros, es decir, a Japón, a China, a Filipinas, al mundo árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poco después de la aparición de la creación de esta oficina del Vaticano para la propaganda fide, para las misiones, se va a publicar el diccionario este de Goliu, que va a servir de referencia en cuanto a las entradas, ¿no? Este diccionario tiene muchas entradas religiosas, o sea, del catolicismo, ¿vale? Entonces, toda esta gente que hacían diccionario con posterioridad copiaban, digamos, esas entradas y luego ya le ponían el significado de la lengua que ellos estaban trabajando. Bueno, por curiosidad, pues otras obras, el Raud al-Qirtas, que es un manuscrito para conocer, digamos, la historia de los sultanes de Fez, muy importante en Marruecos, la obra de Covarrubias, que conocéis, ¿no? El tesoro de la lengua castellana. Bueno, él también utilizó un diccionario de árabe y de persa del siglo XVII de Meninsky. Y luego, por ejemplo, una fuente importante para que ahora vamos a ver para Patricio de la Torre, para los refranes marroquíes, va a ser Ibn Asim al-Gharnati. Ibn Asim al-Gharnati es un granadino del siglo XV, pero que él va a utilizar también muchos de los refranes que aparecen en la obra de Ibn Asim al-Gharnati, los va a utilizar en su obra y los va a incorporar. Bueno, como decía al principio, datos etnográficos, hay muchos datos etnográficos, pongo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, hay referencias a juegos. No sé si con el malakef todavía se utiliza en Marruecos. Luego el gomaita también juegan los niños todavía en Marruecos, al escondite. El juego del ajedrez, ¿no? El fidja, en fin. Por ejemplo, comportamientos como la manera de orinar. Fijaros qué cosas más curiosas, ¿no? Dice, sal de tu tierra y mea de pie. Entre los maometanos el mear de pie es una cosa poco decente y mal vista, y como ellos dicen, Juame Cruz, poco decorosa o esquivada, que interpreta el padre Alcalá. Pónense para esto en cuclilla y con mucha honestidad, ¿no? Bueno, en
etnocentrismo, bueno, ahí me ha faltado, hay una errata. Hay mucho etnocentrismo, lógicamente, en la visión, digamos, que se tenía de la sociedad marroquí de esa época y también de la religión. Es decir, etnocentrismo, pues lo nuestro es lo mejor, ¿no? Celebraciones, por ejemplo, la Harja, que todos conocéis, ¿no? Cuando el niño aprende el Corán de memoria, o una parte, pues sacan al niño en procesión. Todavía en algunos sitios se conservan, lo sacan montado en un burrito, en un caballito, ¿no? Y vestido de blanco, creo, ¿no? Y entonces, pues, eso se llama la Harja, en la salida, ¿no? Literatura oral, también hay bastantes, refranes, hemos dicho que hay 183 refranes, coplas también, algunas coplas del norte de Marruecos, como las coplas de las que había hablado Rocío antes, que yo edité, que es de un señor que vivió en la época del protectorado, las coplas que se cantan en la región de Yebala, que conocéis, la Aita y la Eud, que son típicas del norte de Marruecos. Por ejemplo, mejor es que mi dicha la dicha de la esclava, pues que yo a pie me veo y ella a caballo anda, ¿no? Esto es una copla, esto habría que cantarlo al estilo del norte de Marruecos. Sobre el Islam, se define al Islam como una secta, pero eso de que se define al Islam como una secta eso ya data de antiguo. Fijaros, ya en el siglo VIII, San Juan Damasceno, al hablar de las herejías que habían dentro del cristianismo, pues se hablaba del Islam como una secta. ¿Por qué se pensaba que era una secta? Porque como había tantas corrientes en aquella época, habéis hablado de los arrianistas, los donatistas, los maniqueos, los nestorianos, monofisitas, habían un montón de corrientes, digamos, llamadas heréticas por la Iglesia oficial, ¿no? Eso habría que ver también lo que es herético o lo que no es herético. Entonces, se considera el Islam una secta, ¿por qué? Pues porque el Islam cree en Jesús como profeta, cree en la Virgen María. Hay referencias también, por ejemplo, a Jesús, por ejemplo, en el Corán, que hizo un pájaro de barro y sopló, eso viene de los evangelios apócrifos. Hay referencia incluso a la Eucaristía en el Corán, ¿no? Entonces, bueno, se cree en el Dios único, ¿vale? Pues todo eso hacía pensar también a muchos cristianos que se trataba de una nueva corriente herética. Y de hecho, yo me he encontrado hasta sacerdotes ya mayores en Argelia, cuando yo estuve viviendo allí, que seguían manteniendo la idea de que el Islam en su origen era una secta del cristianismo, ¿no? Lo mismo podríamos decir cristianismo que era una secta del judaísmo, ¿no? O sea que esto es... Bueno, pues se trata, digamos, el Islam se define siempre como secta, ¿no? Los judíos se los define como cobardes, tímidos e interesados, ¿no? Bueno, por ese espíritu también español, sabéis que los judíos fueron expulsados de España, etcétera, se tenía mucha aversión, digamos, al judío, ¿no? Hay datos históricos, Carlos IV, Carlos III, cuestiones también de estrategia militar, lógicamente, porque Patricio de la Torre Español se formaba como intérprete e interesaba conocer al enemigo, eso es normal. Terminología católica mucha, y luego, bueno, la variante lingüística. ¿Qué variante lingüística utiliza? Pues él va a utilizar una especie de registro intermedio. Registro intermedio quiere decir que es un registro o una variante lingüística que es del que se sirve un intérprete normalmente en las relaciones diplomáticas. Es decir, hay una base de árabe marroquí, árabe tangerino, pero también hay palabras y expresiones del árabe clásico que forzosamente hay que utilizar en unas relaciones diplomáticas. Entonces ese es el árabe que se registra digamos que registra el padre Patricio de la Torre en su obra. El árabe lengua materna o nativa es calificado como vulgar, que habla el pueblo y gente rústica, etcétera, etcétera. Haciendo un inciso aquí, yo por ejemplo a mí no me gusta denominar al árabe marroquí, al árabe ceutí como darija, aunque bueno, pues es un convencionalismo porque la palabra darija en árabe ya sabéis todo que significa pues circundante, significa vulgar, significa coloquial. En ningún momento se define ni como lengua ni como variante lingüística. Es decir, el nombre en sí tiene un carácter despectivo, ¿vale? Porque la lengua por excelencia es el árabe clásico, según los que dominan el cotarro. Entonces, bueno, pues aquí también se refleja esto con respecto a la lengua materna, ¿vale? La lengua habla de la calle, habla o lengua de las calles, habla del pueblo, etcétera, etcétera. Bien. Esta idea errónea de que la lengua hablada
es una desvirtuación del árabe clásico y de que no tiene ningún valor, pues es una idea que está muy entroncada, digamos, que viene ya de antaño. Ibn Khaldun, por ejemplo, pues lo deja muy claro, ¿no? Es decir, la lengua hablada es una deformación, una vulgarización del árabe clásico. Lo que sí es verdad es que el árabe clásico no se sabe nunca si existió ni siquiera como lengua nativa de alguien, es una lengua muerta. Por tanto, decir que el árabe lengua hablada procede del árabe clásico es un absurdo desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Pero esa idea se ha ido manteniendo y ha no solamente impregnado el discurso religioso y político en el mundo árabe, sino también el discurso del arabismo en nuestro país, en Europa, a lo largo de todos los siglos, e incluso todavía en algunos sitios se mantiene ese discurso. Bien, importante la vocalización. El texto está escrito en árabe marroquí, árabe clásico también, hay palabras en árabe clásico, pero ¿qué hace el padre Patricio de la Torre? Las palabras en árabe clásico las va a reproducir con la pronunciación de la lengua nativa, es decir, en árabe marroquí. Entonces, no nos extrañe ver una palabra que no está vocalizada como en árabe clásico, si es clásica. ¿Por qué? Porque este señor lo que hace es, con su oído, reproducir lo que era la lengua hablada, lo que le interesaba era la interpretación. ¿Vale? Bien, es árabe de Tánger. El árabe de Tánger pertenece a la familia de dialectos del norte de Marruecos, de la región de Jebala. Es una región, digamos, dialectal en Marruecos. En Marruecos hay 3 grandes regiones: norte, la zona centro, donde están las grandes ciudades, y la zona sur, que va desde el Valle del Dra hacia Mauritania, es donde se habla el Hassanía. Bueno, el árabe de Granada, pues a mí me da la impresión de que lo que hace Patricio de la Torre es que las entradas en árabe granadino que se seguían utilizando en el norte de Marruecos las mantiene, y las que no, las que él veía que se pronunciaba de otra manera, pues la ponía a la pronunciación tangerina, y las que él veía que no aparecían, pues las quitaba, ¿vale? Directamente las quitamos. Bien, luego, bueno, sobre la variante lingüística, además de bueno, yo he hecho una introducción en esta obra en la que hago presento, digamos, someramente la variante lingüística en la que está escrito el diccionario, pero luego he hecho un artículo, por si alguien quiere profundizar más, en el árabe de Tánger en torno a finales del siglo XVIII, a partir de los vocablistas, que está publicado en una revista de la Universidad de Cádiz. Bien, otra cosa muy interesante de la edición de vocabulista son los préstamos que hay de la península ibérica en el diccionario. Bien, el préstamo lingüístico, no hace falta que os explique que todas las lenguas necesitan préstamos lingüísticos, si no es que mueren, no pueden sobrevivir, porque no pueden hacer frente, digamos, a la modernidad y a las nuevas necesidades que van surgiendo, ¿no? El mismo español todavía sigue utilizando 2000 palabras, están contabilizadas en la Real Academia Española, de origen árabe, otras tantas de origen, no sé, de griego, del latín, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, todas las lenguas se tienen que nutrir. Si las lenguas no se nutren, a mí me gusta mucho una palabra que utilizaba Juan Goytisolo para hablar de la sociedad en Europa, que si la sociedad no es bastarda, pues termina muriéndose, ¿no? Es decir, nos tenemos que mezclar. Pues las lenguas son también bastardas. Si una lengua no coge palabras de otra y se mezcla, pues muere. Pues digamos que el préstamo lingüístico es necesario. Bueno, Lázaro Carreté define el préstamo lingüístico como un elemento lingüístico, una lengua toma de otra, bien adaptándolo en forma primitiva, bien imitándolo o transformándolo más o menos. Fijaros, esto es un recuento que yo he hecho de los préstamos que aparecen en la obra de Patricio de la Torre, que son en torno a 242, si mal no me acuerdo. Y bueno, pues los más utilizados están relacionados con la vegetación, con peces, con partes del cuerpo, ropa, animales, comercio, ¿vale? Vida militar, etcétera, ¿no? Estos préstamos son de origen peninsular. Unos son de la época del Andalus, estamos hablando de romances que se hablan en la península ibérica y que entraron a través del árabe andalusí, y otros son del siglo XVII, que vienen directamente de España, por el trasiego comercial, por
trasiego comercial, pescadores, etcétera, ¿no? También otra fuente importante de préstamos del español en el árabe tangerino es el español o el castellano hablado por los judíos del norte de Marruecos. Por ahí también entran muchos préstamos. Bien, son 242 préstamos y, por si queréis seguir profundizando en el tema de estos préstamos, hay un artículo que acabo de publicar en una revista de la Universidad de Jaén sobre estos préstamos. En cuanto a los refranes, pues son 183. Los refranes que van a aparecer en la obra, y estas siglas que aparecen ahí son las fuentes que supuestamente va a utilizar Patricio de la Torre. Él se valió principalmente de una obra de un granadino que se llama Ibn Asim al-Garnati, y de un cordobés del siglo XIII que se llamaba Az-Zajjali. Estas dos obras están editadas en España. Ibn Asim ha sido editado por una profesora que se llama Marugan, y Az-Zajjali ha sido editado por un compañero de la Complutense que se llama Ul Mohamed Baba, es de origen mauritano. Bien, y luego también hay otra fuente que es la obra de un morisco del siglo XVI que vive en Granada, que se llama Alonso del Castillo, ¿vale? Quiere decir que Patricio de la Torre ha utilizado estos tres manuscritos, o él conocía esos refranes porque los habría leído en otro sitio, e introduce esos refranes en su vocabulista. Es muy probable que en la época en la que él escribió el vocabulista, pues esos refranes se utilizaran en Tánger, y por eso los metió, ¿vale? Luego, por ejemplo, esto de PT hace referencia a una edición que yo hice hace poco de una colección de refranes que Patricio de la Torre también recogió en su viaje a Tánger, 560 refranes, que él también estaba preparando su edición, y que, bueno, pues yo lo publiqué se publicaron, pero están en online, se publicaron en una revista en Finlandia. Entonces, de esos refranes, 500 y pico, en los que aparecen en los vocabulistas hay 43. Esos refranes sí son en árabe marroquí todos, 500 y pico de refranes. Y luego este Maten hace referencia a una colección que ha aparecido hace unos años de la Academia de la Lengua Marroquí, que es una recopilación de casi 30 y tantos mil refranes marroquíes. Entonces yo he cogido eso y he mirado los 183 refranes y resulta que hay 44 que se utilizan actualmente todavía en Marruecos, en esa colección. Bueno, luego esto es un cuadro en el que, de los 183 refranes hay 44 que no sabemos de dónde los ha sacado. De Ibn Asim hay 33 únicamente de Ibn Asim, que además no se repiten en Az-Zajjali ni se repiten en Alonso del Castillo, porque entre ellos también se copiaban, ¿vale? Bueno, es una tabla comparativa que la tenéis en el artículo ese que yo he referenciado sobre préstamos también. Bueno, aquí os he puesto algunos ejemplos de refranes. No nos va a dar tiempo mirarlo todo, pero bueno, para que veáis cómo hacía él. Dice: cuando la barba de tu vecino vieres pelar, echa la tuya en remojo. Pone refrán que advierte: debemos servirnos y aprovecharnos de lo que a otros sucede para escarmentar y vivir con cuidado. Bueno, te explica, ¿no? En otro sitio te explica, por ejemplo, el refrán como se dice en español: cuando haga miel el escarabajo. Corresponde en la sentencia a nuestra frase famosa: cuando la rana tenga o críe pelos, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos. Y nada, yo con esto, si queréis, paso a vuestras preguntas y yo respondo a las preguntas como buenamente sepa responder. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Como él os ha comentado, damos un turno de palabra por si queréis preguntar algo, tenéis interés. Bueno, como veis, es un libro complicado que hay que leer despacio.
Bueno, hay que consultar. Que consultar. Hay que leer la introducción, claro. Y luego como libro de consulta, claro. Sí. Lo que hablaban los marroquíes de religión judía. Pero un minuto, perdona, Álvaro. Sí. Que si no, no se graba. Sí, perdón, que no me acordaba que estaba bien. Lo que hablan los judíos marroquíes aquí en el norte de Marruecos es el castellano o la jaquetía. Vamos a ver, para aclararnos un poco, la comunidad marroquí de Marruecos, a la independencia de 1956 creo que había casi unos 200.000 o 300.000 judíos. Los judíos que quedan ahora mismo en Marruecos son 2.000, están concentrados en Casablanca, es una minoría. Los judíos del norte de Marruecos, en ciudades como Tánger, Alcázar Quibir y Tetuán, un poco en Chauen, hablaban el castellano antiguo. La denominación jaquitía es una denominación posterior que parece ser que empezó a acuñarse a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y hace alusión a este castellano, efectivamente, que hablaban los judíos de estas ciudades, pero era un castellano que tenía unas particularidades, es decir, un castellano que se había mantenido también con unas características del castellano del siglo XVI y que lógicamente por contacto con el árabe marroquí pues había recibido influencia del árabe marroquí, es decir, préstamos que se habían adaptado a la morfología del castellano, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se denominaba la jaquitía, ¿eh? La jaquitía hoy en día prácticamente no existe. La jaquitía ha desaparecido. A mí me llama la atención, por ejemplo, aquí en Ceuta, en no sé qué documento administrativo aparece que o en el Estatuto de la Autonomía, creo, no sé, corregirme si me equivoco, se habla de la jaquitía también como una de las lenguas de Ceuta. Eso es un disparate, eso es herencia de la administración española del protectorado, ¿no? Entonces, había cosas muy curiosas como la jaquitía. Por ejemplo, cogían un verbo, en árabe marroquí, sha'al significa encender, pues lo conjugaban con la morfología española. Voy a ir a chalear la vela, chalear, o voy a ir a zorear, anagadin zor, zorianesir, zorear, se cogía el verbo y se adaptaba a la morfología, ¿no? Y el último documento que yo he trabajado y quiero publicar sobre la jaquitía es la obra de La vida perra de Juanita Narboni, de Tánger, que contiene mucha información sobre los últimos retazos, digamos, de la jaquitía. Vale. Sí, es interesante lo de la Juanita Narboni, interesante. Es decir, que la jaquetía o la jaquetía, como decimos aquí en España, es una mezcla bastarda, mudéjar, del castellano antiguo con dialectal marroquí. Eso es lo que puse la jaquetía. Precisamente hace poco nos pedían una beca para aquí en Ceuta, precisamente investigar sobre la jaquetía, que evidentemente ya ha desaparecido. El diccionario famoso de don José Benoriel y demás. Entonces, aquí en Ceuta no es una lengua, es un habla. Es decir, lo mismo que se pueden hablar otras cosas. También se puede hablar, digamos, el darilla, también se habla el chelja, también se habla el castellano. Es decir, y precisamente ahora mismo en Marruecos, en estos días hay una discusión a nivel nacional. Entonces yo veo en la prensa marroquí que siguen hablando del darilla. Sí, hombre, hay mucho debate nacional, lógicamente. Bueno, sí, entonces, sí. La opinión de Tahar Ben-Jelloun, la opinión del presidente ahora mismo del gobierno, es decir, cómo con la inclusión del darilla en el sistema marroquí, dice que es anticonstitucional y abogan, digamos, estos señores, precisamente por ese árabe, no sé cómo llamarlo, culto. Hombre, que es anticonstitucional, pues claro, porque la Constitución además que reconoce dos lenguas en Marruecos, que son el árabe, que ellos entienden, el único árabe es el árabe clásico, bueno, y punto, claro, y el amazighe, que no saben tampoco muy bien lo que es. El amazigh sí lo reconoce la Constitución. Reconoce el amazighe, pero también habría que ponerle unos paréntesis de el amazighe estandarizado del Instituto Real de Cultura Amazighe de Rabat. En este caso, Tahar Ben-Jelloun, por ese árabe, digamos, clásico, ese árabe moderno, que hace precisamente a comunidad árabe que se puedan comunicar unos con otros. Bueno, eso sería otra cuestión. Sí, eso es un debate muy amplio. Claro, muy amplio. Bueno. Me gustaría también que me explicases, por favor,
eso de robar los manuscritos arábigos que están allí en el Escorial? Dice que España se la roba a Marruecos. Bueno, yo utilizo, claro, robar. La historia está ahí, estamos hablando de la época de los saadíes en el siglo XVI, cuando un barco cargado de manuscritos de un aspirante al trono que estaba en guerra, con un señor de Marsella, pues se va con los manuscritos y se va a Marsella, y entonces empieza a difundir por Europa que hay una colección de manuscritos importante. Estos manuscritos llegan al barco porque este rey los pone a buen recaudo en el barco, diciéndole, bueno, pues mira, si pierdo la guerra me voy contigo en el barco y bajamos hacia el sur de Marruecos. Este señor, estoy contando así a bote pronto, eso hay que leer un poco la historia. Este señor comerciante pues dijo, uy, este va a perder la guerra y esto vale dinero. Entonces yo me voy con el barco a Marsella a difundir por Europa a ver quién quiere comprar estos manuscritos. Pero pues al parecer no tuvo mucho éxito, y mientras tanto se entregó de que este rey, que ahora se me ha olvidado el nombre, es un saadí, había ganado la guerra, y dice, bueno, pues me vuelvo otra vez a Marruecos, y le digo, mira, es que yo me fui con el barco porque digo, no vaya a ser que se pierdan los manuscritos. Y la Armada Española, el Felipe III, ¿no? Felipe III fue el que fundó el Escorial, ¿no? El monasterio de Escorial, o Felipe II. Felipe II. Eso, Felipe II. Es importante. Felipe II es un poquito importante. Yo que no soy historiador. No, yo solo recuerdo que Felipe II pues envía a la Armada Española y dice, señores, nosotros queremos crear aquí una biblioteca con los 3 lenguas más importantes que entonces se consideraban, que eran el latín, el griego y el árabe. Sabemos que aquí hay manuscritos, interceptar el barco y llevaron los manuscritos para el monasterio. Entonces, lo que sí es verdad, el gobierno marroquí ha estado reivindicando esos manuscritos en embajadas hasta casi la llegada del protectorado español. Esa es la historia que yo conozco a bote pronto. Bueno, que fue, que digamos, en algún momento leí, y hay un libro sobre la cuestión escrito. Entonces, digo robado. Ya. Si tú le preguntas ahora a los investigadores marroquíes, dice, afortunadamente se lo llevó a España, porque sabe de dónde hubieran terminado los manuscritos. Más que se lo llevó, que aterrizaron por allí. Bueno, entonces yo digo, en ese momento también desde Rabat, es decir, en tiempo eso de los saharianos, uno más, uno menos, es decir, la República Corsaria de Rabat Saleh, eso, los barcos que se llevaban allí para allá, eso no sería... Yo lo único que conozco de la República es que hay una entrada importante de préstamos del castellano en el árabe marroquí. Claro. Y de hecho todavía existe alguna gente mayor que hablan el árabe andalusí en la Medina de Rabat y en Saleh, que conservan muchas palabritas de esa época. Que trajeron esos moriscos que luego se dedicaron al corso. En esa época, ¿no? Piratas. Es lo único que conozco, Piratas. Es lo que me interesa. En este caso, en el instituto tenemos precisamente una joyita que es de los moriscos de hornachos, que eso eran los que... Los hornacheros, efectivamente. Claro. Allí hay una calle en la Medina de Rabat, que es la calle de los hornacheros. Los hornacheros y los andalusíes eran la mano de obra. Los que patrocinaban el corso eran y después le pagaban el tributo al sahariano de turno. Entonces, precisamente, bueno, es decir, que todo esto de robar, tal, es decir, era un momento digamos, de que había patente de corso. Se ¿sabes? puede justificar todo con el vocabulario que queramos, pero al final es un robo. De un lado o de otro, ¿no? No robar. De un lado o de otro. Robar, no, eso no es robar. Entonces casos... cuando Yuder Pachá llega a Timbuktu y carga las mulas de oro y se la lleva al otro sahariano, ¿eso qué es robo o cómo me imagino que eso? sí, ¿no? La historia se ha hecho de robo. ¿Sí? Avatares de la historia. No sé. Avatares de la historia. Que muchas veces han hecho que se pudiera... Que muchas veces han hecho que se conservaran documentos que de otra manera no se hubieran conservado. Desde luego este es un documento donde el avatar de la historia es importantísimo, porque que no se llegara a publicar, toda esta historia de la edición es una historia, la verdad, que para mi trabajo y tal, muy interesante. El manuscrito, que quizás no me he enterado, ¿estaba en el Escorial? El manuscrito de la torre. El manuscrito primitivo está en el Escorial. El primitivo que compone todo el diccionario está en el Escorial. Las 2 copias impresas que se conservan en el Escorial. Hay una copia impresa más en la Biblioteca Nacional, que son las que estaban trabajando yo para las pruebas de imprenta. Y luego hay otro manuscrito pequeñito de 10 páginas que está en la Biblioteca Real de la Historia. Y el último está en el Escorial, que es la última parte que habían preparado para enviar a la imprenta. Entonces yo lo que he hecho es
unir los manuscritos más cercanos a la edición final. Ujú. Y me ha faltado un trocito, desde que serían como unas 5 o 6 páginas, que he cogido del manuscrito inicial. No, te iba a preguntar, pues, si trabajaste en el Escorial, Sí. ¿conociste, por una curiosidad personal, a Braulio Justel? Sí, hombre, Braulio José del Calabozo, que de hecho dedico el libro este a Braulio José del Calabozo, que fue catedrático de Estudios Árabes en la Universidad de Cádiz. Ah, ¿se lo dedicas a Braulio? No lo había... Sí, viene en la introducción, dedicado a Braulio José del Calabozo, que fue el que me puso en la pista de estos manuscritos. Fue porque un él miembro de tiene mi tribunal de oposiciones, lo he recordado. Es que él tiene un libro que Relación de es libros sobre antes. Patricio de la Torre, sobre la vida de Patricio de la Torre. Sí, sí. Él fue monje en el Escorial y luego, bueno, pues se hizo por los avatares de la vida, bueno, pues se hizo catedrático de árabe De árabe. y murió en Cádiz en el 94. Y llegó a dirigir la biblioteca del Escorial, ¿no? Llegó a dirigirla Sí. en algún tiempo, claro. Sí, Yo pero- cuando estuvo aquí era director de la biblioteca del Escorial. En el 94 murió el pobre hombre, muy joven todavía, de un infarto, recién inaugurado los estudios de árabe en Cádiz. O sea, la especialidad, digamos, ¿no? Porque árabe sí había. En cuanto a lo de bastardeo, que está muy bien por parte de Juan Guetisolo, marca un hito, sobre todo para ver la literatura de otra parte. Bueno, siempre, pero él habla sobre todo de mudejarismo, ¿no? Entonces, el bastardeo es el mudejarismo, que es una constante en la historia española. Porque, por ejemplo, cuando se encuentra Sidi Ahmed Benengeli, autor del Quijote, que va paseando Miguel de Cervantes por la calle de Alcaná, en Toledo, y se encuentra unos papeles escritos en arábigo que se lo hace traducir. Esa es la historia de España, y que no es nada nuevo. Es decir, ese mudejarismo es esa mezcla, esa mímesis. Entonces, claro, Efectivamente. siempre estamos hablando de la lengua castellana, es decir, que le debe, entre otras cosas, le debe o condiciona esas 4.000 palabras que se supone de origen árabe. Y entonces, en nuestro diccionario de la Real Academia, si queremos aprender árabe, pues nada más que tenemos que ir consultando las palabras y veremos el origen. Y ahí muchas veces se dice, en ese diccionario de la Real Academia Española, de la lengua, pues nos dice, del árabe, derivado del árabe dialectal, marroquí, y del árabe clásico. Y que en el Dialectal diccionario- andalusí, andalusí. Los préstamos del español árabe en el español entran a través del árabe andalusí. Pero bueno, que viene, lo que viene es, cuando lees el diccionario de la Real Academia, habla de derivado del árabe clásico y del árabe, en este caso, dialectal. Quien ha revisado los arabismos del Eso, en diccionario de realidad- la Academia Española es un arabista español, Federico Corriente, que conocéis, ¿no? Seguramente. El diccionario. Diccionario. Y tenemos aquí en Ceuta, ya que estamos con este tema, durante, digamos, toda la vida, siempre, antes para ir a Marruecos, los maestros españoles tenían que hacer una oposición especial, entre ellos de árabe. Entonces, durante muchos años, sobre todo el posfranquismo, en principio de la democracia, hubo aquí un maestro nacional, que venía de Marruecos, que se asentó en Ceuta, don Miguel Castillo, y todos los días enseñaba árabe, como él decía, como el respeto máximo, el árabe búlgar y el árabe clásico, el darilla y el clásico. Y lo pagaba la Delegación de Educación de entonces, en el Instituto Nacional de Enseñanza Media. Y entonces, siempre respetuoso, no, lo siguiente, querido por todos los musulmanes, muchos de ellos tenemos en el Instituto de Estudios Ceutíes, donde rememoran su memoria. Es decir, que en Ceuta, y nos remontamos, por ejemplo, a principios del siglo XX, en el barrio Moro, que los primeros soldados de regulares, ya el propio regimiento de regulares tenía su propio alfaquí y el profesor de árabe. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, de momento tenemos este nuevo libro, Álvaro. Efectivamente. Estamos contentos de tener este nuevo libro. Sí, vamos reuniendo cosas. Sí, Aunque sí. sea un texto antiguo, lo Y tenemos de nuevo. en Ceuta siempre se han respetado las hablas y las lenguas. Y el habla es el uso particular que uno hace de un dialecto. Muchas gracias a todos por haber venido. Yo creo que vamos a levantar la sesión. Y nada, que disfrutéis del libro, le echéis un vistacito, aunque sea un diccionario, te merece la pena echarle un vistacito. Tú lo leerás.
cosa, se me olvidó decirlo, que el libro, yo he dejado el castellano en el que fue escrito, es decir, el castellano del siglo XVIII, es decir, que no es el castellano actual. Sí, eso es un tema bastante interesante. Bueno,